Estamos por firmar un convenio de cooperación, ya lo tenemos avanzado con la Comisión Nacional de la Micro y de la Pequeña Empresa, con CONAMIPE, con su directora, la licenciada Iliana Rogel, para también que ellos en la política de apoyo a la micro y pequeña empresa también incorporen la perspectiva de género y que puedan nosotros ayudarles, acompañarles a promover grupos de mujeres empresarias o para canalizarle a las mujeres ya tanto, digamos, servicios financieros como no financieros para que puedan desarrollar su actividad empresarial en mejores condiciones y que puedan también, en la mayoría de casos, cumplir ese doble rol que tienen, ¿verdad? Como empresarias, pero también como madres en sus hogares. Ahora, hay una área que siempre se vuelve espinosa en esto del desarrollo de la mujer o de estos proyectos mundiales, y es el tema de la salud reproductiva. Hablamos del tema de aborto, estos temas delicados, el tema de la prostitución, ahora vemos la pornografía infantil, son cosas el acoso también en las escuelas. De alguna manera, algún trabajo tendrá que hacer el ISDEMU. ¿Cuáles son sus posiciones respecto a estos temas? Mire, primero que son temas que no tienen que ver con posiciones, ni son ni posiciones religiosas, no son posiciones morales, no son posiciones de funcionarios o funcionarios, así no se puede ver esto. Y este es el gran error que hemos cometido en los años anteriores. De que aquí dependía de quién estuviera en el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud o en la dirección del ISDEMU, así se abordaban o no se abordaban esos temas. No, esto es un tema de derechos humanos. El Salvador ha suscrito una serie de convenciones en esta materia de derechos humanos de las mujeres. Entre estos está el reconocimiento de derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, lo que tiene que hacer El Salvador es cumplir esos compromisos internacionales. Yo no estoy diciendo, y no me vayan a malinterpretar, que estoy diciendo es que tiene que aprobarse el aborto o que tiene que aprobarse el matrimonio gay, porque ahí entonces es el problema. Entonces estamos hablando de un tema de derechos humanos y de pronto alguien de alguna religión o de alguna moral, ¿verdad? O de alguna postura moral, entonces nos quieren descalificar y empiezan a hablar de estos temas que son específicos. No, primero el Estado lo que tiene que hacer es, el Estado salvadoreño, no solamente el gobierno, porque esto no es solo un tema del presidente, es un tema de Asamblea Legislativa y de Corte Suprema de Justicia. Tienen que primero reconocer, ¿vamos a cumplir o no vamos a cumplir con estos derechos que hemos firmado? Que nos hemos comprometido. Si no cumplen, si creen que no van a cumplir, entonces deberían de denunciar esas convenciones. Renunciar a ellas. Bueno, ahora sí dicen, vamos a cumplir estos compromisos, entonces diseñar, primero hacer un diagnóstico, revisar diagnóstico, cómo está la situación de estos derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, mire, y luego a partir de eso, identificar cuál es el problema en El Salvador, para que no se cumplan esos derechos, entonces diseñar políticas públicas integrales de salud y educación para que le entremos. Yo le voy a dar un caso, el de embarazos en niñas y en adolescentes. Que ha crecido tremendamente. Es que cada vez hay más y más y más niñas, pero estamos hablando de niñas de 12, de 13 años. O sea, no estoy hablando ni siquiera de 18 o 20, estamos hablando de niñas que están dando a luz en maternidad y otras que no llegan al sistema público y no nos enteramos. Pero ahora, ¿de dónde vienen estos? Muchas veces dicen, no, pero es que, primero, por falta de información en materia de educación sexual. Aquí la educación sexual se da de una manera para las niñas y niñas que no se entiende, porque hay que leer entre líneas. O qué es lo que quiso decir el maestro o la maestra, qué quiso decir no se entiende. Hay que hablar claramente, sin ningún tipo de vergüenza. Bueno, primero, dar información. Segundo, también dar opciones. Dar opciones que si una niña, una niña no, pero una joven quiere iniciar su vida sexual, no tendríamos que prohibírselo, sino que tendríamos que darle no solo la información, sino que darle los medios para que pueda ejercer esa sexualidad de manera responsable. Niñas, y niños también, jóvenes y jóvenes. Pero además, bueno, los niños no deberían de tener relaciones sexuales, sino que estamos, pero quiero hablar también un tema que es bien espinoso y que no se habla. ¿Por qué muchas de estas niñas están teniendo estos embarazos a edades tan tempranas? Porque son frutos de violencia sexual. Porque ya sea que sufren en sus familias violencia sexual de familiares cercanos, de sus maestros, de personas que están en su entorno cercano o de otros, y que donde ellas no tienen ningún tipo de poder para decir... Y por eso pongo el tema, porque probablemente producto de estas crisis económicas son también estas situaciones, donde hay más estrés social, donde hay más
prostitución, donde hay más posibilidades de que alguien caiga en la tentación de explotar a los niños. De explotar sexualmente a los niños, ¿no? Y no solo es que existe la posibilidad, las estadísticas que tenemos en ISDEMU, sin entrar, no quiero entrar en números concretos, pero nos está mostrando en los casos que se tienen en la institución, en las denuncias que recibe la institución y otros, está mostrando que en este año, lo que va de enero a junio de este año, se han incrementado las denuncias de violencia intrafamiliar, en cual las principales víctimas son mujeres, niños y niñas, de violencia sexual y de otros tipos de violencia. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué? Esto no es casualidad, porque como usted muy bien lo señala, en épocas de crisis, y eso está demostrado, aumentan no solo los niveles de estrés, sino que muchas veces los hombres pierden sus empleos, o tienen temor de perder ese empleo o ese ingreso. Y como socialmente se dice que los hombres son los que deben de mantener el hogar, que son los proveedores, al perder ese control, ¿verdad?, sobre ese poder, si tienen que perder su poder, entonces tratan de reafirmar el control y el poder, dominando más y violentando más a las mujeres, a los niños y a las niñas. ¿Va a tomar el ISDEMU en esa línea un trabajo específico? No solamente un trabajo específico, sino que estamos apoyando también un anteproyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, que precisamente se llama una ley integral para asegurar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Ya no es solamente de violencia intrafamiliar, sino que es la violencia hacia la mujer. Pero hay que ser más riguroso. Más riguroso. Primero hay que tipificar mejor que eso es un delito. Y las diferentes formas de violencia hacia las mujeres, incluyendo los asesinatos de mujeres, que en este momento no tenemos, por eso es que nos cuesta los asesinatos violentos de mujeres, porque y lo que son los feminicidios. Aquí hay un problema también con las estadísticas, que las estadísticas en este momento no nos diferencian entre cuando es un asesinato de odio, digamos, hacia las mujeres, un asesinato que va implícito el tema, el abuso sexual, el delito sexual, hombres compañeros o parejas sentimentales o exparejas sentimentales que matan a las mujeres. Eso es lo que llamamos violencia de género, y de aquellos que son simplemente accidentes o que son crímenes, que alguien iba pasando, una mujer iba en un bus y empezaron a tirotear, ¿verdad?, el bus, y murió así como pudo haber muerto un hombre. En este momento las estadísticas no nos señalan esas diferencias. Y entonces en esta ley que está en la Asamblea Legislativa y que esperamos que sea aprobada en noviembre, que coincide con el mes internacional de lucha contra la violencia hacia la mujer, pues ahí no solo se tipifiquen los diferentes tipos de delitos, sino que además las penas sean más duras, y que se pueda crear un sistema nacional de prevención y atención de estos casos de violencia. Mire, el trabajo en esta materia, como se ha hecho tan poco, como se ha tenido una institución al ISDEMU que siendo tan importante, se le ha debilitado tanto por diferentes medios, políticamente, presupuestariamente, ¿verdad? Entonces lo que se tiene que hacer es muchísimo. Yo no me comprometo a que en 5 años o el tiempo que esté el ISDEMU bajo mi gestión, que todo esto se va a revertir, pero lo que yo sí me comprometo es que vamos a crear en este periodo las condiciones presupuestarias, institucionales, de recursos humanos y las políticas para que esta institución se fortalezca, avance hacia una nueva etapa en su desarrollo institucional y que pueda permitirle al Estado que cumpla con en esta materia de asegurar derechos de las mujeres. Entiendo que también hay actividades culturales, hay actividades que se están desarrollando, como el debate cultural con asociaciones de mujeres. ¿Qué significa eso?